Padre amado, gracias. En esta hora necesitamos, Padre, que despiertes en nosotros el interés que Jesús tuvo al venir aquí a la tierra. La primera obra de Jesús la expresó en el templo cuando se le pasó el libro de Isaías y él leía que el Espíritu tuyo estaba sobre él y que lo ungiste para sanar a los quebrantados de corazón. A nosotros sánanos, Señor. Sánanos de la mentira impuesta por el enemigo y permítenos en esta hora poder expresar tu deseo en tu palabra de que tengamos vida, pero vida en abundancia. Es en Cristo Jesús que te agradecemos estos grandes favores pedidos. Amén. A través del tiempo, tengo desde el año 94 trabajando con pacientes a través de la forma natural, pero en el año 96 el Señor me llamó por su gracia y misericordia, no porque lo merecía, pero me llamó a este evangelio y he trabajado con él en los pacientes. No dándole un estudio bíblico, sino llevar al paciente a través de su problema, confiar en aquel que lo puede sanar. Y he visto muchas cosas suceder a través del tiempo. He visto personas que comen súper saludable enfermándose de cáncer. Y he visto personas que no comen tan saludable, pero no están enfermándose de cáncer. Y esa diferencia me ha hecho pensar mucho. Digo, wow, no todo es comida. Y el problema está en algo que vamos a leer en esta mañana. Quiero que me acompañen en el libro El Evangelio según San Juan, que fue algo que me llamó mucho la atención. El Señor Jesús habla en el libro de San Juan, el capítulo 6 de San Juan, y quiero irme a los versículos 48 y 49. Si usted tiene el tiempo, por favor, léalo completo, el libro de San Juan 6, porque es muy importante que lo entendamos. Dice el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 48 y 49. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Cuando leí esto me dijo, wow, ¿qué pretendía Jesús? Que comieran el maná y ¿qué pasaba? ¿Qué? Que vivieran. ¿Por qué comieron el maná y murieron? Fue lo que me pregunté. Porque Jesús dice que hay un problema, porque el maná no fue dado para que murieran. Moisés no tenía que morir, así como Enoc, pero Moisés cometió un error y la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios se le envió rápidamente después de muerto para llevárselo a vivir con él por la eternidad. Moisés no tuvo que esperar la segunda venida de Jesús porque ya él había creído y vivido la segunda venida de Jesús, totalmente. Pero esto me llama mucho la atención porque estoy comiendo tan saludable y no estoy viendo los resultados, ¿no? Comer así no es comer como el Señor Jesús quería. Hay una comida que se hace en la carne y otra se hace en el espíritu. Si usted come la carne, está calculando los resultados de la carne. Pero cuando usted come el espíritu, está esperando a la voluntad de Dios que se manifieste. Son dos cosas muy diferentes. Cuando uno come para la carne, tiende a morirse. Porque los que comieron el maná en el desierto, murieron. El maná que comían era Jesús. Era el pan. Porque Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús era ese maná que ellos recibieron y ellos comieron a Jesús y se murieron. Porque Jesús dijo algo interesante, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Y esto me ha llevado mucho a pensar porque en el pasado veía hermanos que se desencantaban de la alimentación porque no vieron los resultados que esperaban. Y eso se llama comer en la carne. Pero hay hermanos que decidieron, yo conozco muchos hermanos que decidieron, yo voy a comer así aunque me muera. Digo, wow, porque yo tengo que obedecer a Dios, digo yo. Otra posición interesante. Cuando usted está enfermo y usted se arrepiente de lo que ha hecho y le pide perdón a Dios por la ignorancia, por la falta de conocimiento, lo que usted ha tenido, y usted le dice, Señor, perdóname porque yo
no he comido en el espíritu como tú quieres, sino que yo he estado viviendo en la carne bajo mis propios deseos. Ahora yo deseo que tú me ayudes a comer en el espíritu. Y así he visto que los hermanos que se han dedicado a esto y personas, el Señor lo ha prosperado en su camino. Porque la vida la da Jesús, no la da la comida. Y digo estas cosas, ¿por qué? Porque se ha marcado mucho que la comida ayuda. Esto está bueno para la nueva era. La nueva era proyecta mucho la alimentación, reciben buenos resultados, porque dice la palabra de Dios que aquellos que no guardan la ley, pero dice que son leyes para sí mismos, mostrando ellos en su cuerpo, ¿no?, lo que hace la ley, porque ellos están llevando las cosas como están ahí. Pero cuando usted y yo conocemos al Señor Jesús, no debemos comer como ellos comen. No debo comer porque yo quiero tener salud. Debo comer porque quiero obedecer a Dios. Y la salud es consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Aquí, hermanos, quiero decir, uno de los problemas grandes, se piensa que la fe es algo que vino con Jesús acá a la tierra después del pecado, pero la fe la tenía Adán en su creación. En el libro de Génesis vamos a ver lo que era para Adán comer en el espíritu, ¿no? Primeramente, en el libro de Génesis muestra que Adán no vio nada de lo que Dios hizo, ¿no? Adán fue ya lo último que Dios creó. Y luego Dios le dio reposo. En el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 29, cuando Dios dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Antes de eso suceder, Adán tenía que creer que Dios los creó. O sea, Adán cuando abrió sus ojos vio al Creador. Me imagino una buena conversación. ¿Quién eres tú? Dice, yo soy tu Creador. Dice, te creo. Dice, eres salvo por la fe. Y esta alimentación te la doy. Dice, está bien, fuiste tú que me hiciste. O sea, todo vino después de una relación entre ellos. Vino realmente la conversación de Dios con Adán diciéndole, y a ella, y a Eva. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es interesante que Adán aceptó esta alimentación. ¿Por qué? Porque Adán era un ser espiritual. El primer Adán era espiritual. El primer Adán era espiritual. ¿Por qué? Porque vivía en el espíritu. Y las cosas del espíritu quería hacer. Los que vivimos en la carne hacemos las cosas de la carne. Por eso, hermanos, cuando a Adán se le dio esta alimentación, Adán claramente la aceptó por la fe. Qué interesante es saber que cada vez que hay pecado, hay cambios en el régimen alimenticio. ¿Conocía usted esto? Cuando Adán pecó y hubo juicio, hubo cambios en el régimen alimenticio, ¿sí? Lo podemos leer en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3. El hombre y la mujer habían pecado. ¿Y qué pasó entonces? Que dice Génesis 3:18. Que después del pecado de Adán y Eva, Dios hizo un cambio de régimen alimenticio, el régimen. Y le dice así la palabra de Dios, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Plantas del campo. Quiere decir que la alimentación que empezó con frutas y semillas se convirtió en una alimentación que es frutas, semillas y plantas del campo. Ya la alimentación era diferente. Y va a ver que cada vez que Dios hace juicio, siempre hay un cambio de régimen alimenticio. ¿Usted cree que este pueblo nació después de un juicio? ¿Nació después de un juicio? 22 de octubre del año 1844, ¿pasó algo interesante? Comenzó un chasco para nosotros, pero un juicio en el cielo. ¿Sí? ¿Había que hacer cambios alimenticios? Vamos a mostrar esto acá. Así que inmediatamente esto sucede, va pasando el tiempo y vemos que en el Génesis, el capítulo 6 de Génesis, hay algo interesante cuando dice Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Dónde está el pecado acá? El pecado está en algo interesante. El amor no busca lo suyo. Y cuando usted busca lo suyo,
entonces usted no tiene amor. Y si no tenemos amor, no tenemos a Dios. Así que pasó algo interesante acá, solamente con esta lección. Dice luego, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes las tomaron? Ellos. ¿Quién proveía la mujer? Dios. ¿Quién le proveyó a la mujer a Adán? ¿Sintió necesidad de una compañera? ¿Una compañía? Sí. Así que Dios provee esto. Aquí los hijos de Dios se olvidaron de que Dios era el proveedor. Y sucedió algo interesantísimo. Y dijo Jehová, Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y aquí empezó el conflicto más grande. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta profecía que Dios está hablando acá es una profecía de doble cumplimiento. Dios quería llevar a la raza humana a los 120 años. No se le pudo dar porque en el momento, porque Dios tenía que hacer algún cambio, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que Dios pensó destruir la tierra, según dice el libro de Génesis 6, pero en el 6:8 dice así, pero, hubo un pero, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por alguien que se apareció a Jesús, Dios dio misericordia y gracia a la tierra. Y Noé pudo predicar 120 años que venía Jesús. Vino el diluvio. ¿Cuántas parejas de animales entraron en el arca? 7 parejas de animales y una pareja de animales inmundos. Ahí ya con esa deducción sabemos que de lo que Dios se conoce, Él es manifiesto porque Dios se lo manifestó, ¿sí? Así que Noé no sacrificó después del diluvio y que reposaron las aguas, no sacrificó cerdo. Ojalá lo hubiese sacrificado. Ya no existirían cerdo en la tierra, ¿no? Pero no lo sacrificó porque Noé sabía lo que él estaba haciendo. Sabía lo que eran animales limpios y no limpios. No había leído Levíticos. Pero como dijimos, lo que dice Romanos, lo que Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterna poderidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que Noé no tenía excusa. Así que Noé sí entendía estas cosas. Pero ¿qué sucedió después que reposó? Muchos dicen, bueno, era que Dios dio la carne en Génesis 9, porque realmente no había vegetación en la tierra. Me parece un poco raro. ¿Qué traía la paloma en el pico? ¿Qué tiempo tarda un olivo en crecer? Entonces, ¿había vegetación en la tierra? Porque las lechugas tardan 30 días para estar grandes. Entonces, es un poquito extraño que de un árbol de olivo traiga una rama en el pico. ¿Quiere decir que Dios puede hacer crecer las cosas rápidas? La puede hacer crecer. Porque Él lo hizo, ¿en cuántos días lo hizo? La vegetación. En un solo día. En un solo día hizo todo. Así que el Dios creador vuelve y da su misericordia y nos permite a nosotros entrar en esto, pero a veces tomamos la Biblia y yo voy a otras denominaciones a hablar y siempre dicen, no, pero es que no había vegetación, entonces dio la carne. Dicen, no. ¿Por qué Dios dio carne? Porque después de este juicio, ¿fue el diluvio en juicio? Fue otro juicio de Dios, segundo juicio, ¿eh? Y después de ese juicio dice Dios aquí, Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Qué interesante que después de este segundo juicio Dios hace cambio de régimen alimenticio. Muchos justifican que el cambio, como les repito, fue porque no había vegetación, entonces había que comer carne. Mira, Noé tenía tanta comida guardada en el arca que podía él vivir mucho más tiempo dentro del arca. La provisión era bastante buena. En el libro de Éxodo Dios manda liberación a un pueblo. Pero para producir liberación, ¿qué tiene que hacer Dios antes de hacer esto? Hacer un juicio. ¿Hizo juicio en Egipto? El juicio más grande lo hizo el último juicio, ¿sí? Sacrificó un cordero y tomó la sangre, tenía que tomarla y ponerle en los dinteles, y todo aquel que estuviese cubierto por esa sangre iba a ser protegido de la muerte. Y ahí iba a morir todo primogénito. Quiere decir que lo que se significaba era que Jesús le iba a dar liberación.
¿Eso fue un juicio grande? Bien. Con ese juicio, ¿hubo cambios en el régimen alimenticio? Inmediatamente. Quiere decir que tan pronto el pueblo sale de Egipto, el pueblo salió con su pan y con sus alimentos, ¿sí o no? Bien. Cuando Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, siempre salimos y venimos a Él como somos, ¿sí? Y Él nos acepta. Pero Él espera que nosotros se nos agote lo que tenemos. Así que salimos con justicia propia primero. Ellos salieron no confiando en Dios desde el principio. Me llevo mi masa de pan hasta la que estoy leudando. No confío que en el camino tendremos que comer. Me estoy llevando mi propia agua porque no creo que Dios me va a proveer agua. Entonces había una desconfianza en Dios desde el principio. Muy fuerte. Que se marcó muy bien en el libro de Éxodo. Y vamos a leer en el capítulo 15. Y quiero irme al versículo 22. Y usted dirá, ¿por qué la tentación es referente a la sed? La segunda tentación después en el libro de Éxodo fue con referencia al hambre. ¿Usted ve dos referencias? ¿La quiere marcar? Quiero que la detengan ahí porque vamos a hablar en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Y aquí está el remedio para el apetito y la sed. ¿Qué le parece? A veces me dicen, hermano, ¿con qué se quita el hambre? Y yo, aquí está la receta. Y se la prescribo. Juan 6, 35. Dice, pero esa es la palabra de Dios, dice, que es viva y eficaz. Que no regresa a Dios vacía. Y que va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y lo dice aquí. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Otra vez lo dice. Primeramente, ¿no? El que a mí viene, nunca tendrá hambre. La palabra absoluta, nunca. Y luego dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Usa dos palabras absolutas, nunca, jamás. ¿A quién le gusta tener hambre acá? ¿Quién le gusta el hambre? ¿La disfruta el hambre? ¿Quién la disfruta acá el hambre? El hambre es algo que usted disfruta y dice, ay, tengo un hambre que no quisiera comer nunca porque la estoy gozando. Aquí, ¿quién disfruta el hambre? ¿Quién disfruta el hambre? ¿Nadie la disfruta? ¿Y la sed? ¿Quién la disfruta? Ay, tengo una sed deliciosa. Yo prefiero no tomar agua para seguir disfrutando de esta sed. Quiere decir que la sed y el hambre pertenecen a un área en el sistema límbico que se llama área de castigo. Y donde está el área de la sed y el hambre, se aumenta la presión arterial y lo puede matar a usted. Quiere decir que en esa área está también la ira. En el área de la sed y el hambre. Quiere decir que es un área de castigo del cerebro. ¿Entendemos algo? ¿Quién no tuvo sed ni tuvo hambre por 40 días? Antes de Jesús. Moisés. Moisés no comió ni bebió por 40 días. Y Moisés era un hombre que era ¿cómo? Manso. ¿A qué se debía la mansedumbre de Moisés? Moisés era un hombre que vivía en el Espíritu. Estaba en recompensa. Y vamos a hablar en esta semana de eso. Uno de los temas que vamos a tratar es acerca de eso. Vivir en castigo es vivir en la carne y morir. Vivir en recompensa es vivir en el Espíritu y vivir. Quizá no viviremos ahora. Si yo tengo que morir, yo prefiero morir en el Espíritu. Y yo prefiero que usted muera en el Espíritu. Pero no morir en la carne. Por malos resultados a través de una alimentación que usted pensó que los jugos le iban a salvar. Pero si usted pensó en los jugos, no pensó en que Jesús era el que lo iba a salvar. Tenemos que comer en el Espíritu. Así que eso que dijo Jesús, el que a mí viene nunca tendrá. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay dos cosas. ¿Qué es venir a Jesús? El venir a Jesús se llama negarse a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Eso Jesús le estaba diciendo. Si usted viene a mí negándose a sí mismo, entonces usted nunca tendrá hambre. ¿Se negó a sí mismo Moisés? Por eso no tenía hambre. Moisés nunca se quejó del hambre y la sed. Nunca se quejó de que le cambiaron la comida. Y Dios es bastante interesante. Lo pone a comer a usted de desayuno, almuerzo y cena maná, y a tomar agua de desayuno, almuerzo y cena. ¿Y el postre? Maná. ¿Usted se imagina que lo coma usted varios días? Pero ¿qué pasa un mes? ¿Qué pasaría 40 años comiendo lo mismo? Moisés comía en el espíritu, sabes que estaba comiendo el pan de vida. Los que comían en la carne querían comer otras cosas, los deseos de sus propios corazones. Pero aquí dice que cuando Dios lo sacó de Egipto, dice así, e hizo Moisés, el 15:22 de Éxodo, dice así, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dios espera que se acabe el agua para entonces dejarlo, que la sed lo lleve a ¿qué? A creer en Jesús, que le puede suplir el agua. ¿Y el hambre a qué lo lleva? A venir a Jesús, que le puede quitar el apetito. Pero interesante es acá. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Somos probados con la sed y somos probados con el hambre. Es algo que está diciendo acá. ¿El que vive en el Espíritu es probado con la sed y con el hambre? Todos somos probados. ¿Sí? Interesante esto. Así que, ¿qué pasó entonces luego? Le dio de tomar agua y pasó algo muy interesante, dice el 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Quiere decir que, ¿qué quería Jesús hacer con el pueblo cuando comiera el maná? Que estuvieran sanos y salvos. En el Éxodo 16 viene la segunda tentación. 16:1 dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elín y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos ante las ollas de carne, cuando comimos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Interesante la forma de conversar con Dios, ¿eh? ¿Qué clamor es este de este pueblo? ¿Hemos clamado así nosotros? ¿Ese clamor es en el espíritu o en la carne? En la carne. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La ley de Dios hay una confusión muy grande. ¿Existían los mandamientos en el cielo antes de crear la tierra? ¿Los 10 mandamientos? ¿Los 10? Allá en el cielo existía una tabla de los 10 mandamientos que decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Los ángeles leían eso? ¿Tenían sábado los ángeles? ¿Cuántos días tiene el cielo? ¿Dios vive con días y horas y minutos? El Dios eterno hizo algo finito. Hizo un mundo que se rige por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses. Pero Dios no hace sino participar con nosotros hoy en día. Hoy en día es el día que Dios desciende a la parte humana y se incrusta completamente para ayudarnos a nosotros a estar en reposo.
porque solo Dios nos puede dar reposo. Pero interesante es, hermanos, que mientras el pueblo está en esto, el pueblo no reposa. Y Dios lo está probando con comida si van a guardar su ley. La ley de Dios que es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos alegran el corazón, pero no convierten a nadie. Por eso cuando Jesús vino, encontró un pueblo guardando mandamientos, pero no guardaba la ley. ¿Ve la diferencia? El mismo Pablo lo declara, diciendo Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué guardaba Pablo? Mandamientos. ¿Los guardaba? No. Ningún judío guardaba mandamientos. Porque el que quebranta la ley, quebranta los mandamientos. ¿Podemos entender esto? Está un poco confuso. ¿Se puede entender o no? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Los mandamientos no convierten a nadie. ¿A quién le gusta que le digan que no? Acá. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Le gustan esos mandamientos? ¿Se convierten? ¿Son molestos? ¿A usted le gusta cuando usted anda muy rápido en una emergencia que el semáforo se ponga rojo? ¿Quién se agrada con ese mandamiento? Quisiera que no fuera así, ¿no? Quiere decir que a veces causa molestia, pero el que vive en el Espíritu, los mandamientos no son gravosos. Hermanos, ¿qué pasó con este pueblo? Que este pueblo quería seguir comiendo lo mismo. Y ahí fue que Dios le dio maná y codornices, ¿no? Maná se lo dio en las mañanas y las codornices se lo dio en las tardes. Ahí podemos ver cómo en el libro de Éxodo 16, Dios está probando al pueblo con esto y violaron la ley del reposo. El mandamiento de reposo que es el sábado, que es de Dios. Dice, un sábado para Jehová tu Dios. Así que en ese momento ellos no reposaron porque salieron a buscar maná el día sábado, día de reposo. Quiere decir que no tenían reposo si fueron a trabajar los sábados, ¿eh? Y no tomaron el ejemplo de Dios. ¿Se molestó Dios? Sí. ¿Qué sucedió más adelante? Que usted puede leer en el libro de Levíticos, como en el libro, de Números, el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Números 11. Aquí habla de que Dios parece que no le dio maná por mucho tiempo. Así que, codornices. Él le dio codornices, ¿no? Y le dio maná. Pero luego le quitó las codornices y lo dejó sin codorniz. Porque ellos pidieron carne. Y lo mejor de todo, que el que era esclavo y sale de la esclavitud siempre es mentiroso. Decían, comíamos pan hasta saciarnos. ¿Cuándo usted ha visto un esclavo comiendo hasta saciarse? El esclavo come comida de primera clase, lo que sobra en las casas de los amos. Y si sobra algo, ayunan mucho los esclavos, ¿saben? Porque a veces no alcanza la comida. Dice, bueno, yo tenía mucho hambre, perdóname, mañana comerás. En el libro de Números, capítulo 11, dice así, que aquí hubo una queja interesante. La primera queja que se mostró cuando tenían sed fue ¿contra quién? Contra Moisés. Luego se quejaron contra Moisés y Aarón y después se van a quejar ahora contra alguien maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, y dice así, Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y consumió los extremos del campamento, encendiendo fuego en ellos. ¿De qué se quejaron ellos en esta ocasión? Dice acá en el número 4, 11:4 de Números, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. ¿Qué desprecio? El maná representaba a Jesús. El que vive en la carne no quiere saber de Jesús. Y si está en religión, solamente quiere saber de la religión, pero no quiere saber de Jesús. Y qué interesante esto que sucedió en ellos, que siguieron hablando mentiras y decían que ellos comían en Egipto de balde. ¿No eran esclavos? ¿Dios cobró los salarios cuando se iban de Egipto? ¿De 430 años? Mandó a saquear Egipto. Dice, sáquenle todo porque me deben 430 años más los intereses.
y sacaron todo el oro de Egipto. Le debía mucho tiempo, de trabajo. Interesante, hermanos, es que usted conoce la historia o los eventos de la palabra de Dios, que no son, me perdonan que dije historia, la Biblia no es un libro histórico, es un libro de eventos de Dios, ¿no? Cómo ellos cuando pidieron carne, Dios les dio a comer carne. Y cómo los mató, y a aquel lugar le llamaban Kibroth Hattaavah, tumba de los codiciosos. No aceptaron los cambios que Dios estaba haciendo con ellos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 15, dice así: con todo podrás matar y comer carne en tus poblaciones, y dice así claramente, conforme a tu deseo. No está hablando conforme al deseo de Dios. Dice, según la desees, cómetela. ¿Ves que Dios es un Dios interesante? Bueno, respeta el libre albedrío de nosotros. Así que Dios le dijo, se la podían comer conforme al deseo de ellos. Según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, el inmundo y el limpio la podrán comer, así como de gacela o de ciervo. Y en él se cumple entonces la profecía de doble cumplimiento, que Noé duró 120 años predicando un mensaje de que venía un diluvio, y en Moisés se cumple llevar a los hombres a 120 años de edad, cuando dice el libro de Deuteronomio 34:7, dice así. Dice, era Moisés de edad de 120 años de edad cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Se cumplió la profecía de doble cumplimiento en Moisés. Y Dios le dice a Moisés que escriba Salmos 90:10. Los días de vuestra edad serán 70 años, 80 los robustos. ¿Por qué? No quisieron llegar a los 120 años como Moisés. No quisieron llegar a esta edad. Quiere decir que Moisés comía en él espíritu y cumplió la palabra profética en el espíritu. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y esa venida tiene que ser en el espíritu. Salmo 78, y quiero empezar en el libro de Salmo 78, en el versículo 9. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto y en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nube y de noche con resplandor. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Es una tentación a Dios pedir comida al gusto de nosotros. Cuando Dios nos llama a nosotros, y eso me sucedió en la manera personal, yo venía de ser carnívoro, de comer de toda clase de animales vivientes en la tierra, y recibí el llamado de Dios, una enfermedad de 33 años, de sufrir de fiebre reumática, con problemas cardiovasculares y renales y articulares, usando tratamiento médico por 33 años. Y cuando llego al Señor, el Señor me insta a hacer cambios. Y bueno, como Él me dijo que tenía que hacer los cambios, empecé a hacer los cambios. Empecé en la mañana, muy bien, al mediodía muy bien, pero en la noche destrozaba todos los cambios. Quiere decir que lo estaba haciendo por justicia propia. Bueno, yo decía, bueno, si esto es lo que hay que hacer, yo lo voy a hacer. Pues así lo empecé a hacer. Y empezaba siempre vegetariano y terminaba carnívoro en las noches. Y volví, lo intentaba otra vez y empezaba vegetariano, todo muy bien, y en la noche volví a ser carnívoro. Para comer pizza y para comer hot dogs y otras cosas, ¿no? Dice, no, yo mañana recomienzo otra vez la alimentación. Pensando que esto era una dieta. He escuchado personas que dicen, ¿la dieta? Dios no tiene dieta. Este es un estilo de vida de Dios para nosotros. Así que, hermanos,
justificándome a mí mismo todo el tiempo, me estaba pasando esto. Y yo empecé a tener conflictos completamente con decirle a Dios, es que realmente te digo algo, no me gustan los vegetales. Y la fruta la como, sí, pero me gustan más los dulces. Me gusta más la leche de vaca que esa leche de soya tan mala que sabe, ¿no? Empecé a disputar con Dios entre mis gustos y su deseo. Y empiezo entonces a pedirle al Señor que me empiece a quitar el deseo por las cosas que yo tenía ataduras con ellas. El primer deseo me lo quitó por el pollo. Después el segundo deseo me lo quitó por el pescado. El tercer deseo me lo quitó por el queso. ¿Le ha pasado eso? Y empecé a entregar mis deseos para que Él coloque su deseo. Y hermanos, es maravilloso como el Señor cambia. Hay personas que me ven hoy en día y dicen, tú sí comes raro. Digo, como yo comía antes, sí. Al parecer. Pero no lo hago esforzándome. Yo quiero ser vegetariano, yo quiero comer vegetales. No, yo nunca dije eso. Le dije a Dios la verdad. Dígale a Dios la verdad. Dígale que no le gusta. Dígale que sí le gusta. Dígale la verdad, dígasela a Dios. Que el Señor va a poner su verdad en nosotros. Porque de esa manera es. Él va a quitar la mentira y va a poner la verdad de Él en nosotros. Y la verdad de Él, hermanos, el deseo de Él es el deseo del Espíritu. De que nosotros vivamos en el Espíritu y no le demos paso a las obras de la carne. Así que leíamos que aquí se rebelaron contra Dios en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrás poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también pan? Y luego le preguntan, ¿dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor también subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Creer en Dios es no tener sed jamás. Creer en Dios es no tener sed, pero venir a Dios es no tener hambre jamás, nunca jamás. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. La salvación de Dios viene en un paquete indivisible, que siempre trae un cambio en el régimen alimenticio que llevamos. La salvación de Dios, cuando vino a través de sacarlo de Egipto, los llevó a él, al pueblo, a volver a través al reposo de Dios. ¿Qué hizo Dios también? Le dio el santuario a ese pueblo, porque Dios quería habitar con el pueblo. ¿Qué hizo Dios en el año 1844 con esta iglesia? Empezó una reforma de salud. Empezó otra reforma interesante. Nos ayudó a entender que el sábado era el día de reposo y también nos dio el santuario de él. La iglesia adventista maneja muy bien esos temas. Muy bien los maneja, los temas del santuario, del sábado, ¿no? Y de la alimentación, ahí estamos trabajando todavía. Nos ha dado trabajo porque no estamos viviendo en el espíritu, sino viviendo en la carne. Dice que sin embargo mandó las nubes de arriba, estamos leyendo Salmo 78, 23, y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Dice, y les dio trigo de los cielos, pan de ángeles comió el hombre. ¿Quiere decir que los ángeles comen qué en el cielo? ¿Y el maná representa? A Jesús. ¿Y tienen vida los ángeles? ¿Quién se la da? Dios. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder del viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Vuelvo a repetir. ¿De quién es el deseo? De nosotros. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel.
Y luego dice, con todo esto, pecaron aún y no le dieron crédito a sus maravillas. 1 Corintios capítulo 10. Quiero que leamos desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuántos? Todos. Es importante esto. No se quedó nadie sin bautizar. Y nadie no se quedó en Egipto, ¿no? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebían la misma bebida espiritual. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Lo que Dios le dio en el desierto era espíritu y era vida. Le dio de comer y tomar, todo era espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Qué interesante la codicia. El pueblo no comía si no era con codicia. Todo era con codicia que querían comer. Codiciaron codornices, se la dio. La volvieron a codiciar en el número 11, se la dio y los mató. Aquel lugar donde los mató Dios se llamó Kibroth Hattaavah, tumba de los codiciosos. Pero interesante, hermanos, también es ver que el libro de Gálatas, capítulo 5, y voy a leer el versículo 22, donde dice, mas el fruto del Espíritu es, el fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? Porque estas son las cosas de la ley. Y la ley no se opone a sí misma. Quiere decir que contra estas cosas no hay ley. ¿Acaso Dios tiene ley? ¿Lo rige una ley? No puede estar en contra de sí mismo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y Dios es amor. Y donde está ese fruto hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué está sucediendo? Y voy a finalizar con el libro de Romanos. Quiero irme al libro de Romanos, capítulo 8. En esta Biblia lo titulan Viviendo en el Espíritu. ¿Cómo dice la suya? El encabezado del capítulo 8. ¿Viviendo en el Espíritu? Coinciden entonces. Qué interesante el capítulo 8. Empezamos el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted está entendiendo ahora por qué Jesús dice, los que comieron el maná del desierto, dice, murieron? ¿Cómo la comieron? En la carne. ¿Cómo lo debemos comer nosotros? En el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Comer el maná en el desierto y morir es vivir en la ley del pecado, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, me encuentro que a veces hay charlas que me pongo un poco odioso y pesado. Porque cuando recomiendo una terapia de jugos o de extractos de vegetales, me dicen, ¿cuántos nutrientes y fitonutrientes tiene esto? Digo, ninguno. ¿Y para qué lo voy a tomar? Dice, tómatelo en el Espíritu a ver si hace algo. Porque queremos sacar tantos cálculos a ver que cuándo me voy a sanarle, el tiempo, el día y todo eso, la hora. Dice, hermano, llevo ya como un mes tomando los jugos y no siento nada. Dice, tampoco lo va a sentir porque así me pasó a mí también.
Porque cuando usted está queriendo justificarse de lo que usted hace, lo va a sanar, Dios no está en ese lugar. Dios no está en esa posición. Dios es espíritu y los que le sirven tienen que servirle en espíritu y en verdad. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos dicen, ay no, si Dios quiere que me salve así, porque Abraham comió carne y porque Elías comió carne. ¿Ha escuchado esto muchas veces? ¿Ha escuchado que Elías comió carne? Y que Dios le mandó carne con cuervos. Y Jesús comió pescado. Pero parecería que Jesús estaba pidiendo como en el menú del restaurante el pescado, ¿sí? Porque lo leen como un poco mal. Jesús llegó y no lo creían. Y les habló y no lo creían. Y todavía como no lo creían, dice Jesús, bueno, déjame, ¿qué hago para que ellos crean? Porque un espíritu no come. Dice, ¿tendrá algo que comer por ahí? Dice, oh sí, y le mostraron un pescado. Dice, y lo comió. Pero no dijo, ¿tiene un pescado por ahí hecho a la plancha? No, no pidió menú. Dijo, si tienen algo que comer, les voy a mostrar que estoy vivo. Estoy vivo. Entonces le tuve que mostrar así, pero las personas dicen, bueno, como Jesús comió pescado, yo lo como también. Pero si vamos a hacer todo lo que hizo Jesús, hay que revisarse un poquito más, porque la vida de Jesús es bastante extensa y complicada de vivir, ¿eh? Es bien complicada de vivir. Jesús sí vivió, ¿eh? ¿Negando qué? El yo. Así que, dice acá, que para que la justicia que quiere la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, y aquí viene lo grande, piensan. ¿Qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿piensan en qué? En las cosas del Espíritu. ¿Estamos viendo los pensamientos? ¿Qué pasó en el libro de Génesis 6? Que viendo Dios que todo pensamiento de los corazones de ellos era solo contra el mal, decidió destruir la tierra. ¿Qué pensaban ellos? En el mal. ¿Por qué? Porque buscaron mujer entre sí, la buscaron en la carne, se casaron con la que quisieron. Ah, qué bien. ¿Y qué siguieron pensando? Todo era contra el mal. Los pensamientos del que vive en la carne es pensamientos de la carne, no pensamientos del Espíritu. Pero el que vive en el Espíritu, ¿en qué está pensando? Dice, porque el ocuparse de la carne es, vuelve otra vez, repite, muerte. Mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Comer el maná en el desierto, en la carne, era morir. Vuestros padres lo comieron y murieron. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, dice, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice, por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién va a dar la vida? Jesús solamente. Dice que solamente ese Espíritu de Jesús puede darnos la vida a nosotros. Así sea que comamos o no, hermanos. Y quiero leer uno de los libros menos famosos del Nuevo Testamento. ¿Quién me dice cuál es? El libro de Judas. ¿He escuchado mucho el libro de Judas? Como se parece el nombre de Judas al otro, nadie quiere saber de Judas porque entregó a Jesús. Nadie lee a Judas, pero ese no era el mismo Judas, ¿no? Ese es Judas el apóstol, no el mentiroso. Me gusta el libro de Judas, me gusta porque termina diciendo algo
bien bonito, bien importante. Nosotros nos preocupamos tanto de cómo vamos a vivir en el Espíritu. Hermanos, el cambiar no es nuestro. El modificar hábitos tampoco es de nosotros. Yo le dije a Dios, si tú me dejas, cuando estaba frente al pollo en la mesa, digo, si tú no me quitas el deseo, me lo voy a comer. Se lo dije claro. Digo, yo quisiera obedecerte, pero no puedo. ¿Quién puede obedecer? No podemos. Hermanos, la carne está aquí pidiendo lo que yo fui programado la vida entera. Y cuando ese olor entró por acá, fue directamente al área de emoción y sentimientos que yo tengo. Y dijo, me sonaba recompensa. Digo, y la boca se llenó de agua. Digo, bueno, Señor. Y oré en silencio y digo, si no me quitas el deseo, me lo voy a comer porque huele bien. Y le dije estas cosas a Dios. Digo, y yo quisiera obedecerte, pero no puedo. Y de verdad el deseo estaba de querer obedecer. Como Pablo dice, yo quería, pero no podía. Así que en Judas encontré la respuesta. Qué interesante, ¿eh? Que Judas la da. Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice el 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. El único que puede cambiarnos a nosotros es Dios. Y lo hace a través del Señor Jesucristo. Yo le invito a que lean bien Romanos 4, capítulo 4. Lo que es la justificación. Recientemente alguien me preguntó, me estaba felicitando por el domingo pasado, de otra denominación. Ay, felices Pascuas. Y digo yo, qué interesante. Dice, el Señor resucitó. Digo, ¿sabes para qué lo hizo? Y me dice, para perdonarnos. Y digo, no, el perdón ya estaba antes de la fundación del mundo. Fuimos perdonados antes de la fundación del mundo. Ya estaba hecho porque Él fue inmolado por nosotros. Y cuando vino, ya ratificó el hecho. Que en la mente de Dios era un hecho que Jesús iba a morir. Y en la mente de Jesús era un hecho que Él iba a morir. No era algo futurista, era algo que había pasado ya. Porque lo que de Dios piensa es un hecho. Así que me dice, ¿y para qué? Dijo, si Él fue resucitado para nuestra justificación. Y no es lo mismo. Digo, no. Tú eres justificada de tus pecados. A través de su justicia, Él te ha hecho justa delante de Él. Y Él te va a guardar sin mancha, ni tacha, ni arruga. Cuando Él venga, va a encontrar una persona transformada en el Espíritu. Solamente piensa una cosa, que el Señor nos ayude a obedecer. Porque si obedecemos, yo vivo bien relajado, después de mucho tiempo, que vivía estresado como médico y después nutricionista calculando, bueno, me tomo esto y hago aquello y coloco esto acá, y hacía números matemáticos que era un fracaso. Y cuando dejé de calcular, vivo tranquilo. El que se encarga de reparar hacerlo es Él. Y si me falta una vitamina, Él la pondrá. Y si no puse algún mineral por ahí, el Señor la va a proveer. Porque hermano, si usted vive pendiente tanto de las cosas que va a alimentar su carne, nosotros vamos a morir. Nosotros debemos vivir en el Espíritu para que el Señor haga las obras que no podemos hacer. Porque la gente no entiende la matemática de Dios, pero va a entender mucho mejor. Porque Adán no tomaba calcio y no tenía osteoporosis. Y el libro de Fisiología Médica lo dice por qué. De una manera muy bonita. ¿Usted que con frutas puede reparar los huesos? Pues Dios en su matemática de Él, que es divina y no es humana, repara los huesos con la obediencia. Hermanos, tengamos una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre de amor, en esta hora te agradecemos tu grande misericordia.
Gracias, Padre, porque nada es nuestro. No podemos hacer nada nosotros por nosotros mismos. Gracias, Padre, porque nos ha demostrado en la palabra que en la vida también de Sara no permitiste que la biología tomara la fe de Sara, sino que impediste que biológicamente ella pudiese reproducir. Padre, gracias porque tú cerraste todos los caminos justificables para decir que nosotros hemos hecho esto porque nosotros lo hacemos por nosotros mismos. Señor, tiene que desarrollarse en nosotros la fe. Permítenos, Señor, tener la fe de Abraham, que sacrificó lo que más quería ante el altar. Señor, era un hecho ya para ti el que Abraham llevaba a su hijo para morir. ¿Y por qué te digo estas cosas, Padre? Porque nosotros como pueblo esperamos que tú hagas esta gran obra de traer tu justicia a nuestras vidas y de hacer en nosotros lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Padre, sabemos que esto es una obra tuya. Es un trabajo que solo tú lo puedes hacer. Nosotros solo nos queda, Señor, entregarte nuestros deseos a ti. Y para que tú cambies todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y tú las guardes como lo has prometido hasta el fin. Bendice esta congregación, bendice esta iglesia. Permítenos, Señor, a nosotros que no comamos en la carne, sino que comamos en el Espíritu. Que no bebamos en la carne, sino que bebamos en el Espíritu. No esperando nada, Señor, sino que a través del Espíritu vivamos en obediencia absoluta a tu palabra. Deposita tu Santo Espíritu en nuestros corazones y ayúdanos a obedecer a través de la influencia poderosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por la intercesión que hace por nosotros. Gracias. En tu nombre lo pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Amén.